Gracias, Bea. Muy bien despejada esa duda para todos los curiosos que están transitando allí en el centro de Montevideo y se encontraban con eso. Pasaba. Y decía, ¿qué está pasando acá? Bueno, Beatriz Martínez tiene todas las novedades y las últimas informaciones. Vamos ahora a cambiar de tema. Se está celebrando una nueva edición de Noviembre Azul. Esta fecha tan importante que busca crear conciencia sobre la importancia de la prevención de enfermedades más comunes en hombres, entre ellas el cáncer de próstata, que mata cerca de 600 uruguayos por año. Y es un tema del que por suerte últimamente comenzamos a ponerlo más en agenda, pero que todavía entre algunos varones es tabú y la conversación pública todavía tiende a ser tabú. Y para hablar de esto vamos a recibir a la doctora Olga Flores, que es la secretaria general de la Sociedad Uruguaya de Urología. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias por recibirla. Yo decía recién que año a año se empieza a conversar un poquito más del tema. ¿Ustedes como médicos ven que esa conversación pública ha aumentado las consultas, por ejemplo? Sí, yo creo que ha cambiado un poco la visión del hombre respecto de lo que es el control. Muchas veces nos pasa en la consulta que dicen, no, vine porque justo vi que decían que había que estar una vez al año en control con el urólogo. Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos llega de que toda la información que se vuelca en este mes, sobre todo que apuntamos mucho a la salud masculina, llega al hombre y nos llega a la consulta esa inquietud. A partir hay una mayor concientización. Sí, exacto. Hay mayor información. Eso hace que la información hace que la persona pueda decidir también. Porque muchas veces el hombre no tiene muy claro cuándo tiene que empezar, por qué tiene que empezar, qué síntomas son esperables, qué cosas no. Es como que toma un poco más la postura de, bueno, después voy, más adelante. Y creo que cuando uno le vuelca esa información, entiende la idea, es cuando empieza a decir, bueno, voy a ir al urólogo, porque esto que me dijeron acá me está pasando. Entonces esas cosas para mí son las más marcadas de este mes, que realmente para nosotros es fundamental que llegue esa información. ¿Y a partir de qué edad el hombre tiene que realizarse controles relacionados a la próstata? Bueno, eso ahí tenemos que dividir en dos grupos, ¿tá? Están los hombres que tienen familiares que tengan antecedentes personales de cáncer de próstata, cáncer de mama o cáncer de ovario. Esos hombres genéticamente tienen un mayor riesgo, entonces tienen que empezar sus controles a partir de los 45 años. Bien. En esa entrevista vamos a conversar, vamos a averiguar un poquito más sobre esa información genética que a nosotros nos importa mucho para saber su riesgo. En cualquier otro hombre que no tenga ningún riesgo familiar, a partir de los 50 está bien. ¿Y cuáles son los exámenes que se realizan? Bueno, varias cosas. Lo primero es la entrevista. Conversar con el paciente, poder indagar factores de riesgo, bueno, síntomas, en fin, varias cosas. Luego, sí, un examen de sangre, que es el antígeno prostático, el PSA, es un estudio de sangre que se saca como cualquier estudio de sangre normal. Y el examen físico, que implica no solo el tacto rectal, como también sí, obviamente, muchas veces es lo que más cuesta o lo que el hombre más reticente, no le gusta mucho hablar de ese tema, pero también un examen físico general que es fundamental como para identificar cualquier factor patológico, pero con este grupo de acciones una vez al año, si no hay nada alterado, es suficiente. Pero primero se hace el de sangre y después, en caso, depende de cómo den los valores, se realiza... Bueno, el rectal uno debería hacerlo siempre porque existen algunas lesiones prostáticas que uno puede tactar al palpo. Uno cuando hace el tacto identifica algo patológico y que pueden tener un PSA que sea normal. Bien. Por eso lo asociamos, todavía no lo podemos sacar. Sería ideal porque estaríamos mucho mejor posicionados si no tuviéramos el tacto rectal, pero por ahora lo tenemos que seguir haciendo. Obviamente que cuando uno tiene un paciente que lo controla, que lo sigue, que le hace un tacto rectal, no es necesario todo el tiempo hacer el tacto rectal. Uno cuando tiene controles y tiene pacientes que conoce, que viene en seguimiento, eso se puede espaciar, no es necesario hacerlo todo el tiempo ni siempre, pero bueno, en algunos casos sí es necesario. ¿Y qué es lo que en realidad al hombre le molesta de esto? ¿Es doloroso, es incómodo o es simplemente un tema de prejuicio? Yo creo que el prejuicio. Primero es como la virilidad, lo masculino, tengo que hacerme un tacto rectal, es como una cosa, ya la imagen de la situación, que después te pasan la consulta, que vos terminás de hacer el examen, que es un segundo. Era esto nomás. Y te dicen, ay, pero yo pensé que era mucho peor. Claro. Entonces ahí es cuando dices, bueno, esto transmitilo, decilo. Pero claro, socialmente, decirle a un hombre que el examen físico incluye hacer un tacto rectal,
Y bueno, hay hombres que todavía no están muy preparados para eso. Pero lo cierto es que puede salvar vidas, ¿no? Sin Porque duda. ¿cuántos fallecen al año en Uruguay por este tipo de cáncer? Y teniendo en cuenta que es el segundo cáncer que mata más gente en los hombres en Uruguay y que tenemos todas las medidas para poder prevenirlo, la verdad que las cifras no nos hacen muy felices, porque realmente el diagnóstico precoz es lo que hace la diferencia en esta enfermedad. Bien. Realmente hace la diferencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué expectativa de vida hay una vez que se detecta? Bueno, ¿y cómo se trata también? Claro, acá tenemos como un abanico muy amplio, porque tenemos muchos tipos de tumores de próstata. Tenemos tumores de próstata que, si bien son diagnosticados como tumores, sabemos que no tienen la posibilidad de hacer enfermedades invasivas o que sean metastásicos o que tengan algún impacto real en la sobrevida, que solamente controlamos, es decir, controles como pautados, pero controles. Después tenemos otros pacientes que sí tienen tipos de tumores que sabemos que son más agresivos, que realmente a futuro puedan generar diseminación a otros órganos o un impacto sobre la sobrevida, que esos sí los tenemos que tratar, y ahí tenemos muchos tipos de tratamiento. ¿Han evolucionado? ¿Cómo? ¿Los tratamientos han evolucionado? Han evolucionado, y además lo más importante en este cáncer es que tenemos tratamiento para todos los estadios. Es decir, uno puede tener la idea de que cuando estamos hablando de cánceres avanzados, metastásicos, con diseminaciones a distancia, bueno, situaciones terribles, en el cáncer de próstata siempre tenemos algo que ofrecer. Tenemos muchos tratamientos, algunos curativos 100% y otros que tienen la capacidad de aumentar la sobrevida y la calidad de vida. ¿Muchos de ellos son hormonales? Hay hormonales, sobre todo cuando, a ver, hay combinación. Nosotros, los urólogos, nos dedicamos a lo que es la parte de la cirugía, o sea, la cirugía prostática la hacemos nosotros. A veces no se puede operar. A veces no se puede operar, a veces no está indicada la cirugía, depende de muchos factores, porque el paciente es un todo. A veces el terreno, otras cosas pueden hacer que ese paciente no sea para operar. Entonces, bueno, se le ofrece, por ejemplo, la radioterapia, que es un tratamiento que oncológicamente tiene la misma respuesta, y esos sí van acompañados de hormonoterapia en estadios locales. También tenemos la posibilidad de la hormonoterapia, el tratamiento hormonal, que se usa en los pacientes que tienen enfermedad que salió de la próstata, que ya compromete otros órganos, y que hablamos de una enfermedad que como que afecta al sistema total. Claro, entonces tenemos otro abordaje. Exacto, tenemos que tratar todo. Claro. Doctora, y en mi vida cotidiana, en la vida cotidiana del varón, ¿a qué tiene que estar atento? ¿Cuáles son las señales claves? Bueno, deberían estudiarse siempre, pero... Esa es como la parte no tan buena del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos un estadio precoz de la enfermedad, no deberíamos tener ningún síntoma, porque estamos hablando de cambios celulares. No estamos hablando de como otras enfermedades que sí dan algún síntoma. Y además acá tengo que hacer una división, que esto es importante porque está bueno para que quede. ¿Qué pasa? El hombre de por sí, por el crecimiento prostático y la edad, sufre cambios en lo miccional, es decir, empiezan a orinar más seguido, con la orina más entrecortada, se levantan más en la noche, y eso no es traducción de un cáncer, sino que es traducción del crecimiento de la glándula benigno, que muchas veces es la consulta más importante que tenemos. El hombre tiene esos síntomas, se asusta, dice, tengo cáncer, y voy y consulto. Pero la realidad es que el cáncer en sí, en el diagnóstico precoz, uno no espera que haya ningún síntoma. Por eso estamos hablando de un screening temprano, es decir, cuando todavía no tenemos ningún efecto sobre la persona. O sea que la enfermedad da síntomas cuando ya está avanzada. Bueno, los síntomas que puede dar la enfermedad estamos hablando de enfermedades que ya salieron de la próstata, que ya generaron muchas modificaciones prostáticas a nivel de los huesos, a nivel de los ganglios, a otro nivel. Estamos hablando ya de una situación que el panorama cambia respecto a lo que es el diagnóstico precoz, ni que hablar. Bien. ¿Cómo van a estar trabajando este Noviembre Azul? Porque ustedes siempre tienen varias actividades. Exacto. Que es importantísimo para aprovechar y para tomar conciencia. Bien, bueno, tenemos muchas cosas que se hacen en paralelo. La mayoría de los centros de salud están generando actividades, cada centro, desde aumento de policlínicas que van a ser abiertas, a veces con una agenda más corta, para poder hacer todo lo que es el diagnóstico precoz. Se están haciendo, obviamente, charlas, entregas de folletos.
tuvimos la posibilidad de que en el caso del fútbol algunos equipos pudieran acompañarnos con camisetas representativas. Es decir, estamos realmente teniendo, bueno, la iluminación de los edificios más emblemáticos también. Este año además se han sumado movidas en el interior, que eso es algo bueno, que también tuvimos hace poquito una actividad muy linda en 33 que se desarrolló, que fue de punto de partida desde los pacientes hacia los médicos. Es decir, la verdad que hemos notado que año a año la gente se compromete mucho más. Tenemos, en vez de estar nosotros atrás, tenemos gente que nos llaman y eso ya es una alegría porque se nota que estamos haciendo un cambio. Entonces, y se concientiza también sobre otros cánceres en la salud masculina, bueno, en la salud no solo masculina, el de próstata. Exacto, tratamos de abrir un paneo de todo lo que es la salud masculina, que hay muchas cosas, y una vez que captamos al hombre tenemos que tratar de poder pasar información lo más que se pueda para que algo de todo lo que le digamos le sirva. Es más difícil que el hombre vaya al médico, ¿no? Es muy difícil. Respecto a la mujer. Es mucho más difícil, es mucho más difícil. Obviamente, como todo, hay excepciones y hay hombres que son recontra rutinarios y te van y te cumplen, pero es más difícil captar al hombre porque, ¿qué pasa? Empiezan más tarde. Entonces, imaginarse que vos a los 50 años, después de que toda una vida nunca fuiste al médico, tenés que empezar a ir una vez al año, hacerte estudios de sangre, que te examinen. Y empieza como esa de, ahora que empecé a ir al médico, me empezaron a encontrar de todo, yo no tenía nada y ahora tengo todo. Entonces es como que empieza eso de que decís, bueno, realmente tenemos que dar conciencia, tenemos que explicar y tenemos que dar buena información para que no pase eso. ¿Y cómo estamos a nivel, digamos, de política pública, no? No es comparable el cáncer de mama con este, ¿no? Uno tiende como a decir, bueno, el azul, el rosado, pero el cáncer de mama, por la difusión, por el impacto que tiene en la salud de las mujeres, ha generado un montón de prestaciones, bueno, legislación a propósito de esto. Hay otra rapidez en el acceso a los exámenes mamarios y demás. Y además son obligatorios, ¿no? Digamos, por ejemplo, para obtener el carnet de salud, claro, es obligatorio el de mama. Tenemos el día libre, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que nos ayudan a que esto sea como más sencillo. ¿Qué pasa con este tipo de casos? Bueno, de a poquito se va notando cambios, ¿sí? Esto del día libre para el control con el urólogo y el PCA se está gestionando, estamos en esa etapa, sí, estamos en esa etapa, ya les diría que casi que vamos a tener esa posibilidad, que es algo que cambia realmente porque iguala o equipara algo que antes... ¿Cuándo se va a anunciar esto? No, en realidad eso, mira, no te puedo decir exacto cuándo, pero esto desde el año pasado ya estaba en tratativas y yo creo que en algunos lugares, me ha pasado pacientes que vienen a la consulta, que en algunos lugares puntuales les dan el día, si lo solicitan, para poder hacerse los controles con el urólogo. No es por ley. Por el momento, por motivación. Por motivación y bueno, y por llegada. Por llegada a todo esto que estamos contando. Pero la idea es que sea un proyecto de ley. La idea es que ya está en ese camino. Ya está en ese camino para que se pueda lograr el día libre al hombre para poder hacerse sus controles. Y en cuanto a la rapidez del acceso a los especialistas, a un urólogo, ¿cómo está el sistema de salud en ese sentido? Bueno, ahí es donde yo siempre digo que esa no puede ser la excusa, porque la realidad es que el control es una vez al año. Entonces, obviamente que si yo vengo hoy y me quiero agendar para mañana, es muy probable que yo no consiga fecha. Claro. Pero una vez al año, cualquier hombre consigue en cualquier mutualista, en cualquier lugar, un control una vez al año. Creo que ahí no puede estar el punto de quiebre de la cuestión. Yo creo que ahí no es el tema. Bien, doctora, ha sido un gusto. Ojalá que esta conversación y todo lo que suceda este mes sirva para que los varones finalmente se vayan a hacer los controles y bajar esas cifras, ¿no? Y que al final toda esta repercusión mediática que hace años que están teniendo, bueno, tenga justamente un impacto en la salud de los uruguayos. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que así sea y, bueno, los esperamos a todos para sus controles. Impecable. Gracias. Era la doctora Olga Flores, secretaria general de la Sociedad Uruguaya de Urología, que hay muchos varones en el estudio, así que hay que ver si nuestros compañeros camarógrafos los captamos para que se hagan. Después me cuentan. Después te contamos a ver qué dicen. Gracias.